en el mundo. Entonces ya párale al desmaldito. No, le voy a parar. No, ya párale al desmaldito. Decirme cómo en el mundo. Entonces ya párale al desmaldito. No le voy a parar. Te lo digo, nunca estuviste ahí, mira, y por eso no puedes explicarlo. Estuve del lado correcto. No, estabas haciendo dinero con el gobierno. Afortunadamente, fíjate, si tú vas a criminalizar la actividad de los empresarios, no solo el tráfico de influencias. Yo no tengo, te lo digo abiertamente, no tengo una sola denuncia por tráfico de influencias, ni una sola por corrupción. ¿Okay? Cuando hablas de mí como empresario, lastimas a miles de empleados que siguen trabajando en esa empresa Aguascalientes y en el mundo. Entonces ya párale al desmaldito. Ya párale al desmaldito. Para decirme cómo la ley de hidrocarburos, una ley que se aprobó en el gobierno de Peña Nieto, porque no se podía importar combustibles antes del 2017, hasta que se hiciera la reforma energética de Peña. El primer año en el que se pudo importar combustibles para competirle a Pemex fue 2017. Entonces, todo lo que ha dicho es una mentira. En los gobiernos del PAN no existía la reforma energética, primer argumento. Segundo, no existía ley de hidrocarburos. Los permisos para importar, los primeros fueron de 2017. Ese contrabando que existía era el clásico de aduanas de pues una mordida y pasan cosas. Pero ese todavía era de pipas. No habían llegado a desarrollar la industria de estos delincuentes de los barcos. Porque en la medida en la que creció el negocio, pasaron de pipas a barcos. A ver, Arturo, entonces dice, no podía haber huachicol fiscal porque no existía. O sea, antes de Peña Nieto. Eso es falso. Si no podía, es que es una porque no se podía importar el combustible. Antes de 2017, correcto. El único que podía comprarle combustibles a Estados Unidos e importarlos se llama Pemex. A ver, Arturo. A ver, volvamos otra vez a explicarle a Federico que al parecer, como reitero, como respira miente, hay que decirlo. Fíjate, el huachicol en el pasado, antes de que ellos aprobaran la reforma energética en la que permitieron la importación de combustible, ellos, ¿no? Y por las cuales Ricardo Anaya recibió maletas completas llenas de dinero de Overdrek y de otras empresas que repartieron en la Cámara de Diputados. Todo el mundo lo sabe. Vamos a hablar de Ricardo Anaya cuando Adán Augusto López se pierde en el comunicado diciendo que no conocía a Hernán Bermúdez, pero sí, que él no tiene nada que ver con la barredora y no tuvo información respecto a ello, pero que si lo mandan a declarar va, y luego, pero Ricardo Anaya robó más, o ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegamos ahí? No es que robó más, es que el discurso y la narrativa de la oposición, siempre mentirosa, ha sido tratar de colocar el tema del huachicol fiscal como un tema para golpear a nuestro movimiento. A ver, pero ahorita vamos a golpear a nuestro movimiento. A ver, pero ahorita vamos con Adán. Lo que ellos no reconocen, ¿no? Es una lucha frontal, como nunca, histórica. ¿Cuándo? Esto ahorita, en este momento, correcto, con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, nunca nadie en la historia de este país había combatido con esta firmeza el delito del robo de combustibles. Nunca, ¿no? Sí. Y por supuesto que a la oposición la deja sin palabras, porque ellos siempre fueron cómplices, ellos siempre estuvieron en una lógica de entregar los recursos energéticos, por eso aprobaron la mal llamada reforma energética, ellos estuvieron en la lógica de quebrar Pemex, ¿no? Si tú ves los datos de endeudamiento de Pemex en la época, por ejemplo, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, te darás cuenta, no traigo la gráfica, pero bueno, ahorita te la doy, que endeudaron en un 135% ambos sexenios a Pemex. ¿La deuda no es más alta ahorita? No, para nada, es mucho más baja. Ahorita te doy el dato de Pemex directamente, porque vas a escuchar una mentira nuevamente de Federico Doring, ¿no? Pero además, no solamente fue más alta en esos dos sexenios, tuvieron mayor producción de barriles, tuvieron una mayor cantidad de recursos porque el precio del barril era más alto, ¿no? Y nos dejaron, ¿qué crees? Los compromisos de pago que adquirieron ellos, 250,000 millones de una maldita deuda corrupta de Peña Nieto y de Calderón, para que la paguemos en 2026. Y todavía, finalizo. Pueden platicar. No, voy a platicar. Son dos y no y pasa todavía nada. Vienen con el cinismo. O sea, estamos aquí juntos a en el mismo estas espacio. mesas, ¿no? Ajá. Hablar de huachicol. Por Dios, Federico, ¿con qué cara, Federico? ¿Cómo se atreven? Deberían de pedirle perdón a México y decir, vamos a replantearnos. Fíjate, yo ya vi a Jorge Romero. ¿Pero ya acabaste o ya puedo yo? No finalizo, nada más rápido. Vamos a hablar como yo ya vi a Jorge Romero en su último video que tiene pautado, por cierto, si te metes, lleva gastados 450,000 pesos pautados en ese video, y en el pasado 1,000,000 de pesos pautados. Es información pública, se pueden meter a Facebook, porque nomás no le pegan los videos. Pero el último video que pautó, que tiene ahorita pautado,
ya hasta alguien le aconsejó que se modere. Ya dice, bueno, no todo está mal, hay que reconocer esto, y no todo está bien. Están moderándose porque saben que les ha ido muy mal. A ver, varias presiones. Yo tengo demasiada experiencia para caber en estas provocaciones tan burdas y chafas. Primeras precisiones. De todo lo que dijo, no le voy a decir ese adjetivo que el otro día le ofendió, porque él sí viene aquí a insultar, es muy bueno para venir a insultar. ¿te ofendiste? Y a decirme a mí, pues sí, como respingó cuando estaba aquí a mi lado, que va, como si le hubieras metido los polones a un caballo relinchó re feo. No me Pero vamos a acuerdo, concentrarnos. ¿qué le dijiste? Nada, ¿para qué lo volvemos a citar? El que se fue enojado fuiste tú, Todos Federico. tenemos claro cómo relinchó la potranca cuando ya me acuerdo. Pero Sí, sí, sí. concentrémonos. ¿cuándo? De lo Cuando te dijo de lo poco que dijo que no fue pues mentira. es que- No, porque yo la estaba nada más fildeando. Es muy fácil cazar a un mentiroso como Arturo, porque como todo es mentira, siempre se va a atorar en algún dato. Aquí están los datos de Pemex. Dijo que cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma de producción de barriles del petróleo era mayor. Es lo único que dijo que es cierto. Cuando nosotros éramos gobierno, la plataforma estaba arriba de 2,5 millones de barriles diarios. Llegó a 3 en los gobiernos del PAN. Esa deuda que te citó, de sus 250,000, palidece con los 600,000 millones de pesos que dejó el ratero de Octavio Romero. Palidece contra el 1,3 billones de pesos que perdió Octavio Romero. Pero más allá que eso, nosotros, ¿para qué fue nuestra deuda? No para pagar las raterías de los hijos de López Obrador con sus contratitos con Amílcar. No, porque los últimos yacimientos que se encontraron de reservas probadas son de los gobiernos del PAN y del PRI. Esas deudas era cuando Pemex todavía exploraba para encontrar petróleo. Todo el petróleo que estos vástagos del bienestar han sacado es de las reservas que nosotros encontramos. Se las cambio. Díganme un yacimiento que haya encontrado la 4T. Uno, que la exploración y producción de Pemex haya encontrado. No ha encontrado nada, siguen administrando el pasado, como en el tratado comercial, que lo único que tienen para salvar la economía es nuestro tratado neoliberal. Entonces, varias precisiones para el señor. Y tan es buena la reforma, que no la desmontaron. Si es tan mala la reforma, Susana. ¿La de importación de combustibles? ¿Esa? Esa. Ajá. ¿No? ¿Por qué no la desmontaron en el plan C? Ahora, entiendo... No, me toca a mí, así como él se echó una bueno, balonata. te acabo Si de- es tan mala, te acabo ¿por de- qué no la cambiaron? Bueno, pues Sí, pregúntale a sí, Arturo. sí, No, pero modificaciones. ¿para qué? Si él nada más viene aquí a hacer el ¿Por qué ridículo. no la Lo preguntémosle al cambiaron? A ver, yo gobierno. te pregunto. Primero, no seas mala. Sí, no, nada más ¿por qué no para- vemos? aquí lo tengo perfecto. Nos hicimos reformas, por supuesto, él lo sabe. En Bueno. esta legislatura hemos hecho ver. reformas también para regresarle, por supuesto, ¿no?, al Estado la posibilidad de que no se entreguen los recursos energéticos de nuestro país, y él lo sabe. A ver, aquí está la barrita de la deuda, las barritas de la deuda de Pemex. La más alta está en el 2020 con 113,000 millones de pesos. Sí, el acumulado de 2006 a 2017 De 2000. en porcentaje está Es que arriba. no viene acá, Sí. pero es 2007. Sí. 129%. Bueno, 129%. ¿Y cuánto fue? sí. Pero mira, Sí. del 2007 al 2012 estaba Peña, ¿verdad? No, del Calderón. Estaba Calderón. Y Peña ahí la entra en el deuda 12. se mantiene como máximo 64,000 millones de pesos. Esa es la máxima. De ahí viene Peña y el máximo que dejó Peña fueron 105,000 millones de pesos como deuda. Llega López y el máximo, pues es mayor a los otros dos, 113,000 millones de pesos como deuda. Las propias cifras de Arturo, Y luego imagínate. y lo deja en 2025, 2024, 98,000 millones de pesos. Pero aquí hay una enorme presión. No, a ver, espérame. Con su propia gráfica que te trajo, No, porque aquí es está. bien cándido, No, la que te no, trajo no, dice no, que la no. deuda creció más Es con falso. con López que con A ver, con Peña. te la mando a producción. Pero y si quieren insultar la inteligencia de la A ver, gente allá pásasela. afuera. No, yo también tengo la otra para Entonces mandarla vamos a mandarla porque producción. si no, claro. pues va a parecer que ustedes aquí están interpretando una gráfica que a los ojos de cualquiera es evidente. Bueno, Es pero déjame evidente, dar mi argumento ¿no? en lo que la manda la producción, que yo voy a mandar a la producción mi otra gráfica, para que la vea con claridad. O sea, aquí estamos viendo quién endeudó más a Pemex, ¿no? No, estamos Aquí el tema no es el estamos quién matando el discurso de la oposición. La que yo traje es la que ¿no? prueba que son los que mentirosos. no pudo haber habido huachicol fiscal en los gobiernos del PAN y que con estos delincuentes del Lampón, de Lord Tokio y sus secuaces creció el huachicol fiscal 61% el primer año. Pero a ver, esa gráfica, Ahorita ¿Ya está? cuando la plataforma de producción cuando nosotros éramos gobierno, Susana, el 40% de los ingresos del país Espérame, ahorita les digo. era por el petróleo. Con estos rateros del bienestar no pasa del 15%. Entonces, cuando nosotros invertíamos
en Pemex para encontrar petróleo, para producir barriles de petróleo, para extraerlo, para comercializarlo, el motor de la economía era Pemex, no era este hoyo negro presupuestal que ellos heredaron. Nos quedan 2 minutos de este bloque. Vamos a ver la gráfica. ¿Esa es? Aquí está. Miren, ahí está en la pantalla. Lo que yo veo, sin ser la oposición, querido Arturo. Sin los lentes y el bienestar. Ajá, sin ser la oposición. Es que la barrita más alta, que me indica que había más deuda, 2020. es la del 2020 con 113 mil millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó, Arturito? Eso es lo que veo. Pues ustedes dos porque... ¡Es tu gráfica! A ver, Arturo. déjame explicarla, ¿o no? Dale. Yo se las explico entonces. A ver, y luego baja. Ojo. Ajá. Bueno, a ver, ¿hay una clara reducción, sí o no? Sí. De 2018 a la fecha. Sí, Ok, señor. hay una reducción. ¿Hay un incremento desde el gobierno de Calderón hasta el gobierno de Peña, sí o no? Sí. Ok, un incremento acumulado de más del 129%. Que llegó hasta ¿De el acuerdo? 2020 con López Ok, Obrador. de acuerdo. Con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuándo? Menos 26%. Ok, y además hay que mencionar algo. Estos infelices, hipócritas, cínicos, ¿no? Dejaron los vencimientos para esta fecha, los 250 mil millones de pesos, que fíjate, el AIFA costó 75 mil millones de pesos. 3 aeropuertos AIFAs nos dejaron de vencimientos para el 2026. ¿Con qué cara, Federico? A ver, déjame ¿Cómo te aclarar varias atreves, cosas para que entienda lo Federico? que No, está diciendo, déjame terminar. porque siguen propéuticos. A ver, Déjame déjame terminar. No es un tema de propedéutico. No, es sí, un claro. tema- A es ti un te tema- falta aprender mucho de la historia de este país, mira, porque hablas como ¿sabes si la qué? conocieras ¿Sabes qué? y no la Mira, viviste, te lo digo- nunca estuviste ahí, mira, ¿sabes y por qué? eso no puedes estuve explicarlo. del o sea, lado quedan correcto. 26 del No, sistema, estabas haciendo afortunadamente. dinero con el gobierno. Afortunadamente, En eso estabas no, tú. A ver, afortunadamente, no, Arturo. fíjate, si tú vas a criminalizar la actividad de los empresarios, No, estás solo el equivocado. tráfico de influencias, Yo no pero tengo, termina y no, yo te no, no, contesto. te lo digo abiertamente, te lo digo abiertamente, no tengo una sola denuncia por tráfico de influencias, ni una sola por corrupción. ¿Ok? Cuando hablas de mí como empresario, lastimas a miles de empleados que siguen trabajando en esa empresa Aguascalientes y en el mundo. Entonces ya párale al desmadrito. No, no le voy a parar. No, ya Tú párale al estás aquí para desmadrito. decirme cómo...